Hermanos y amigos, muy buena noche. Que el Señor le bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es su gozo en el Señor estar aquí delante de ustedes para poderle compartir la enseñanza de este día miércoles, donde estamos tratando acerca del ministerio del Señor Jesús. En esta noche vamos a desarrollar la lección número 9, que la hemos titulado La deidad del Señor Jesús. Quisiera invitarle que busquen el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso número 30. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 10, el verso número 30, dice así la palabra del Señor. Yo y el Padre, uno somos. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre, pues eres el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, que con tu gran poder creaste los cielos y la tierra, y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. En esta noche, Señor, venimos a tu presencia para agradecerte por la vida que nos concede, Señor, en este día. Gracias, Señor, por el alimento, el pan de la tierra que nos has brindado, Señor. Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones que hasta aquí, Señor, ha dado, Señor, sobre nuestra vida. Queremos rogarte ahora, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, que tu Espíritu Santo, quien inspiró, Señor, tu palabra, nos dé el discernimiento, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder, Señor, comprender y entender, atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestros corazones y poder aplicar a sí mismo, Señor, en nuestra vida diaria. Señor, enséñanos a través de esta lección y que podamos nosotros crecer, Señor, en la vida cristiana y crecer en el conocimiento de tu palabra. Te rogamos una bendición en esta lección. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Hemos estado desarrollando las lecciones con respecto al ministerio del Señor Jesucristo. Hemos tratado una introducción del libro de Mateo, del libro de Marco y del libro de Lucas. Habiendo dicho hasta aquí que hemos visto que Mateo, Marcos y Lucas son similares. Tienen en común muchas historias, frases y expresiones. Como tiene estas cosas en común, a estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le ha llamado evangelio sinóptico. Estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen el mismo punto de vista en su descripción acerca de la vida del Señor Jesucristo. Juan tiene un punto muy diferente al de Mateo, Marcos y Lucas, y por eso su descripción de la vida del Señor Jesús es diferente, es distinta. Habiendo visto hasta aquí también que cada evangelista presenta al Señor Jesús de una manera diferente de acuerdo a las personas que le están escribiendo. Aquí Mateo presenta al Señor Jesús como el Rey mesiánico, mientras que Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo de Jehová. Y cuando vamos a Lucas, el evangelista Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Hasta aquí hemos venido estudiando el miércoles pasado. Hoy día vamos a ver cómo presenta Juan al Señor Jesús. El evangelista Juan presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Qué interesante. Cada uno tiene un punto de vista en común, pero van a haber cosas diferentes en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a tratar seguidamente el Evangelio según San Juan y vamos a ver el autor de este libro. Los primeros padres de la iglesia declararon que su autor fue Juan. Juan escribió entre los años 85
y 96 después del Señor Jesucristo. El apóstol Juan fue un apóstol del Señor Jesús, fue un testigo presencial del ministerio del Señor Jesús. Él estuvo presente en las enseñanzas, prédica y milagros que el Señor Jesús realizó mientras ejercía su ministerio acá en la tierra. Juan era judío. Algunas veces él va a citar profecías, fiestas y costumbres judaicas del Antiguo Testamento. Juan vivió en Palestina y tenía un conocimiento amplio del terreno de Palestina. Por ejemplo, él sabía que el pozo de Jacob era profundo. Nos dice ahí el Evangelio de Juan, el capítulo 11, lo dice el evangelista lo siguiente. Dice Juan 4:11, y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces Juan tenía un conocimiento de cómo era el pozo en ese lugar. Juan fue un testigo ocular, tuvo experiencia personal con el Señor Jesús. Cuando leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14, notamos lo siguiente. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan también sabía el número y el tamaño de las tinajas usado en la boda de Canaán, ahí en el capítulo 2, el verso 6. Juan sabía también en que Nicodemo vino a la hora en que Nicodemo vino a ver al Señor Jesús. En el Evangelio de Juan 3:2 nos dice la palabra de Dios: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan sabía que este hombre Nicodemo, un principal judío, había venido de noche a tener una entrevista con el Señor Jesucristo. Juan sabía la hora en que el Señor Jesús se sentó al lado del pozo de Jacob. Juan capítulo 4, el verso número 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de caminar, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto quiere decir a las 12 del día. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, el verso 24 y 24, el autor también se indica como aquel a quien amaba el Señor Jesús. Todo esto señala que Juan fue el autor de este evangelio. Veamos el trasfondo por la cual Juan escribió este evangelio. El evangelio de Juan es llamado el evangelio suplementario, porque es el único en su tipo. El libro de Juan es diferente en muchos aspectos: en su estilo, en su estructura, el uso de entrevista que tiene con personas, la falta de parábola que vemos aquí y las explicaciones espirituales de eventos que Juan narra en su evangelio. Juan y su hermano Jacob fueron seguidores de Juan el Bautista hasta que el Señor Jesús los llama a seguir. Conocemos esta experiencia que Juan estaba predicando en el río Jordán, estaba bautizando y llamando a la gente al arrepentimiento, y la gente se bautizaba. Y cuando Juan ve a Jesús que viene, Juan presenta a la multitud, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí, entonces encontramos a Juan y a Jacob dejando a Juan el Bautista para seguirle al Señor Jesús por una invitación que le hace el Señor. El Señor Jesús
Se refiere a Juan y a Jacob como los hijos del trueno. Luego se hace referencia a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, Pedro y Jacob conforman el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Solo ellos están con el Señor Jesús durante el monte de la transfiguración, y también ellos están con el Señor Jesús en el monte de Getsemaní cuando el Señor Jesús va a orar antes de ser crucificado. Juan también escribió la primera, segunda y tercera epístola que lleva su nombre, y también escribió el libro de Apocalipsis. Son los libros que este hombre Juan escribió. ¿Cuál fue el propósito por el cual Juan escribió este evangelio? El apóstol Juan estuvo en Éfeso como líder de la iglesia, lo que nosotros conocemos hoy en día como pastor o anciano de la iglesia. Los hermanos le solicitaron que escribiera el evangelio espiritual. En su evangelio, Juan relata historia acerca del Señor Jesús y luego él también las interpreta. El evangelio de Juan completa a los otros evangelios. Juan, habíamos dicho, ahí encontramos a Mateo, Marco, Lucas, va a mirar de un punto diferente y nos va a presentar historias y eventos del Señor Jesús muy diferente a lo que presenta aquí el evangelista Juan. Juan registra historia que contiene eventos y enseñanza que los otros evangelistas no registraron. Veamos más adelante cuáles fueron esos. El evangelista o el evangelio no fue escrito para un grupo particular de personas, sino fue escrito para todos los cristianos. El propósito del libro de Juan se encuentra claramente expresado ahí en Juan 20:31. Ahí está el propósito por el cual Juan escribió su evangelio. Dice el evangelio de Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por ese motivo fue escrito entonces este hermoso evangelio. Juan escribió su evangelio con el fin de que los hombres puedan tener la fe que salva, y le presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Veamos un bosquejo para que podamos entender cómo Juan fue desarrollando este libro que él escribió, su evangelio, y vamos a encontrar lo siguiente. A este evangelio se le llama el Hijo de Dios. Es el evangelio del Hijo de Dios. En el capítulo número 1, Juan presenta el Hijo de Dios mora entre los hombres. El capítulo 2 hasta el capítulo 5, el Hijo de Dios se presenta a los hombres. Los capítulos del 6 al 8, el Hijo del Hombre se muestra como único. Y los capítulos 9 hasta el 12, encontramos el Hijo de Dios revela los corazones de los hombres. Y el capítulo 13 hasta el capítulo 16, el Hijo de Dios instruye a sus discípulos. Y el capítulo 17, encontramos el Hijo de Dios tiene comunión con su Padre. Y ahí encontramos una hermosa oración que el Señor hace, donde pide por su discípulo y por todos aquellos que iban a creer a través de la predicación y el ministerio de los apóstoles. En el capítulo 18 hasta el 19, encontramos el Hijo de Dios sufre y muere. Y los capítulos 20 al 21, el Hijo de Dios vence la muerte y al pecado. Veamos ahora la característica que el Evangelio de Juan tenía.
El Evangelio de Juan, como los otros evangelios, tenía cierta característica propia de este Evangelio. Y vamos a ver alguna de ellas. Una de ellas es que Juan insiste en señales del ministerio del Señor Jesús. Señala que los milagros del Señor tuvieron la finalidad de demostrar que Él era el Hijo de Dios. Como por ejemplo, Lázaro muerto 4 días y Jesús le llama a la vida. Solamente Dios puede hacer esto. En las multitudes, muchas personas, más de 5.000 personas, contando solamente los adultos, pero sin contar los niños y las mujeres, Jesús multiplicó 5 panes, 2 peces y dio de comer a gran multitud. Solo Dios puede hacer eso. Entonces aquí encontramos que Juan señala los milagros para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Otra característica. Juan acentúa la divinidad de Cristo y permite que su humanidad permanezca en segundo plano. Juan consigna los títulos con los cuales se presenta el Señor Jesús a los hombres y con lo que Él mismo se presenta a sí mismo. Tales títulos son el Cordero de Dios, el Pan verdadero, el Buen Pastor, la Vid verdadera y otros que menciona ahí el evangelista Juan. Ciertas palabras en el Evangelio se repiten con frecuencia, como por ejemplo, creer, habla mucho del Padre, refiriéndose a Dios, usa mucho la palabra gloria y sobre todo la palabra amor. Son palabras que Juan repite continuamente en el desarrollo de su Evangelio. ¿Cuáles fueron los temas que trató Juan durante el desarrollo de su Evangelio? Vamos a ver algunos temas importantes por los cuales Juan comenzó a desarrollar temas para que las personas que estaban leyendo creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios nos ama de tal manera que Dios dio a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16. Los milagros no son solo para sanar a la persona, sino que también son señales que dirigen a la persona al Señor Jesús. Dios espera que le amemos, no solo a Él, sino además a nuestro prójimo. Cristo entiende plenamente nuestros dolores. Y la Biblia nos enseña ahí en el Evangelio de Juan que Jesús pagó el precio supremo para sanarlo, para salvarlo. El Espíritu Santo nos da una paz eterna que el mundo no puede lograr ni comprar. Solo el Señor Jesús puede dar esa paz eterna a todos aquellos que le han recibido como Salvador personal. Una vez expuesto este tema, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo ustedes y yo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida espiritual? ¿Qué debemos de saber? ¿Y qué debemos hacer después de haber aprendido esta lección acerca del Evangelio de Juan? Debemos saber que Juan fue un testigo ocular del ministerio del Señor Jesús. Escribió su Evangelio para todos los cristianos. Él fue apóstol y formó parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Juan vio la gloria del Señor Jesús y presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Registra eventos, enseñanza y títulos del Señor como el Cordero de Dios, el Pan verdadero, el Buen Pastor. Juan muestra que Cristo es la expresión del gran amor de Dios,
que Dios dio a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo es la única esperanza del ser humano para alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Si ya lo hizo, usted tiene la salvación y el perdón de su pecado. Pero si hasta ahora usted no ha recibido a Cristo, si hasta ahora usted no ha tenido una experiencia personal con Jesús, entonces aún sus pecados no son perdonados y no tiene la salvación. Yo le invito en esta noche a que usted reflexione y pueda tener a Jesucristo en su vida. Ha sido un placer traerle esta clase. Que el Señor le bendiga. Muy buena noche.